Dios les bendiga, mis amados preciosos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? De victoria en victoria, viendo lo que no se ve, viendo al de arriba, viendo su poder, viendo lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Cosas buenas, cosas maravillosas. Cada día es una nueva oportunidad para adorar, para alabar, para adorar a nuestro Dios y también para tener victorias. Salúdale. ¿Cómo están, iglesia? Espero que estén bien. Hoy vamos a cantar, alabar al Señor con una alabanza de adoración. Y donde estén ahí, nos alaben con el Señor y enfóquense en Dios. Es lo que habla esta canción. Yo sé que estás aquí, aunque no te veo y no tendré temor, aunque no te siento, confiaré en ti y yo no temeré. Cuando la batalla parezca más, yo sé que estás conmigo para pelear y confiaré en ti y yo no temeré. Y yo no temeré. Y yo no temeré. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Cuando el enemigo me ataca más y a mis fuerzas no pueden más, yo confiaré en ti y yo no temeré. Cuando las tinieblas se acercan más y voy corriendo yo de la tempestad y confiaré en ti y yo no temeré. Y yo no temeré. Y yo no temeré. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Así es, confiados en el Señor, nada nos puede detener, nada puede derrotarnos. Si Dios con nosotros, estamos seguros. Él es precioso y estar en su presencia es lo mejor que nosotros podemos hacer. Tomar tiempo para estar con Él es lo mejor que podemos hacer. Disfrutar de su belleza. Cuán bella es tu habitación, Dios poderoso. Mi
Queremos estar en tu presencia, vivir en tu presencia, llenarnos de tu presencia, contemplar tu hermosura y tu belleza, estar contigo, Señor. No hay nada como nuestro Dios, no hay nadie. Él nos llena de paz, nos llena de gozo, Él nos da fuerzas, Él nos da victoria. Abre los cielos para nosotros.
cuán grande es nuestro Dios. Puedes ver cuán grande es nuestro Dios. Puedes abrir tus ojos espirituales y contemplar su hermosura, su belleza, su grandeza, su amor. Puedes experimentar su presencia. Estás delante de Él. Los que miraron a Él no fueron avergonzados. Gloria a Dios. Estamos en su presencia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, iglesia, amigos hermosos, ¿cómo están? Contentos aquí en este día caluroso, haciendo tremendo calor, pero realmente sentimos aún más el calor del Espíritu Santo y queremos ser llenos del fuego de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios. Hoy yo quiero hablarles de la peor ceguera. La peor ceguera que existe, la peor ceguera. En el tema de que Jesús es Señor que sana toda ceguera. Vamos a ir para ello al pasaje que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Es un pasaje largo. Es uno de... Fíjese bien, el Señor hizo muchísimas sanidades. Pero ningún evangelio escribe tanto de esta sanidad. Es largo el pasaje de la sanidad de este ciego. Y vamos a tener, mientras vamos leyendo, espero que abreviar el tiempo lo más que se pueda para que terminemos en tiempo, pero en la medida que vamos adentrándonos vamos a ver tantos principios y enseñanzas que hay en este pasaje. Por algo el Señor lo dejó plasmado. Entonces comenzamos en San Juan 9:1 y vamos a leer los primeros 4 versículos y después vamos a ir leyendo los otros. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mire, nosotros los humanos somos seres racionales y queremos entender todo. Queremos comprender cada cosa. Y cuando nos metemos en ese rollo, queriendo ser sabios, nos hacemos necios. Estos están preguntando: ¿quién pecó para que haya nacido así, este o su padre? ¿Y cómo va a pecar este hombre antes de nacer? Es imposible. Entonces, hacemos preguntas hasta tontas por querernos hacer los sabios. Jesucristo les contestó y le dice: no se trata de eso. Y yo ya les hablé un poco de este pasaje, de estos versículos. Pero vamos a ver más. Jesucristo le dijo: no es que hayan pecado no es que haya pecado él o sus padres, sino que esto es para que se manifiesten las obras de Dios. Para que vean el poder de Dios, pues. Para que los hombres puedan entender que Dios tiene poder sobre todas las cosas, sobre lo imposible, sobre lo que el hombre no puede hacer. Las obras de Dios son maravillosas. Las obras de Dios están con nosotros cada día. Pero ¿qué es lo que acontece? La gente no la puede ver. Es difícil para el mundo poder ver las obras de Dios.
no tienen ojos para ver las obras de Dios. Cuando amanece y apenas perfila en el horizonte los rayos, los primeros rayos de luz, esa es la obra de Dios. Está alumbrando toda nuestra ciudad, todo nuestro continente. Está llevando vida, luz a justos e injustos. Cuando le pega a las plantas están recibiendo lo que le llaman la fotosíntesis, alimento de la luz solar y de las raíces, y comienza a transformar lo que absorbe en nutrientes. O sea, la obra de Dios es maravillosa. Los animales comienzan a despertar. La humanidad comenzamos a despertar porque la luz del nuevo día vino. Maravilloso. Los ocasos, el mar, las montañas, las estrellas, el cielo, las nubes, el viento, que no lo puedes, no sabes de dónde viene, pero sí lo puedes sentir, no lo ves. Obras maravillosas de Dios. El universo, si vemos hacia arriba las constelaciones, donde nuestros ojos todavía no llegan, pero que han llegado la ciencia a ver, y lo que todavía no ha visto. Maravilloso, la obra de Dios es hermosa. Entonces le dice el Señor Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él, para que vean a Dios en este hombre. En este hombre que lo único que miraban era miseria. En él lo único que miraban era miseria. Era un mendigo que estaba incapacitado y tenía que andar pidiendo. Pero cuando se manifiesta la obra de Dios, embellece todo, engrandece todo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Todavía ahorita estamos de día, hermano. Estamos hablando en el Cairo de Dios, estamos de día. Porque todavía no se ha cerrado la gracia. Mientras esté la gracia, estamos de día. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando viene la noche nadie puede hacer ya más. Ahorita es el tiempo en que Jesús está manifestando sus obras todos los días. Imagínate cuando la iglesia sea arrebatada, entrará la noche en todo el mundo. Y no es que va a estar oscuro, estoy hablando de la noche espiritual, donde va a ser el rechinar de dientes, va a ser la gran tribulación, el tiempo de los ayes, de las quejas, del enojo, de la frustración. Nada parecido a lo que estamos pasando. Lo que estamos pasando son principios de dolores. Todavía estamos de día, hermanos. Todavía es tiempo de abrir ojos. Es tiempo de que los ciegos vean. Es tiempo de andar en luz. Ahora que hay luz. La peor ceguera. ¿Sabe cuál es la peor ceguera? El no reconocer que somos pecadores. Esa es la peor ceguera. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron, en Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios.
Y dice que la paga del pecado en Romanos 6:23 es muerte. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Pero la peor ceguera es no reconocer, no entender, no ver que somos pecadores. Hay mucha gente, incluso personas que llegan a la iglesia y que son muy religiosos. Sin embargo, ellos no entienden que pecan. Creen que nunca pecan. Y la Escritura dice que el que dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. Porque la Escritura dice que todos pecamos. Todos. Todos. La diferencia la vamos a ir viendo. Pero el que dice que no peca está ciego. Está ciego. Si somos nuevas criaturas, ya no amamos al pecado. El Espíritu Santo nos ayuda. Pero eso no quiere decir que no peques. La peor ceguera es no ver que tú pecas, que yo peco. El pecado, el mismo pecado, enceguece y mata. El pecado enceguece y mata. Ahora, Cristo es el único que puede sanar la ceguera. Solamente Cristo. No solamente sana la ceguera. Jesucristo es nuestro sanador. Jehová Rafa. Jesucristo con sus heridas brotó virtud para que nosotros sanáramos. Y antes incluso de haber muerto, Él era sanador. Cuando Él vivió, vivió sanando. Y no solamente sanó cegueras, sanó sorderas, sanó mudez, sanó parálisis, resucitó a los muertos, libertó a los endemoniados. ¿Está muerto Jesús? No, Jesús vive. ¿Qué quiere decir? Que Jesús sana hoy, sana la ceguera, sana toda enfermedad, sana la raíz y el origen de la enfermedad. ¿Cuál es la raíz y el origen de la enfermedad? La caída del hombre, el pecado del hombre. No existía enfermedad en el Edén, ni va a existir enfermedad allá en la ciudad celestial. No es el plan de Dios que exista la enfermedad. Esa es la consecuencia del hombre alejándose de Dios. Todo lo malo que usted conozca y ve en la vida es la consecuencia de la lejanía del hombre de Dios. El hombre se ha alejado de Dios. Y el Señor viene a restaurar todas las cosas y comienza a llamar a la gente, y a los ciegos les comienza a dar vista. Pero no hay peor ceguera que no ver la condición espiritual en la que estamos. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Vio? Dichosos los pobres de espíritu, los que ven su condición espiritual, su necesidad de Dios. Muy bien. Él dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él sana la ceguera porque Él es la luz. Y el que no puede ver, cuando viene a la luz, ve con claridad. Entonces, Él está diciendo, después de que dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche vendrá cuando nadie puede trabajar. Pero luego dice, en el 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras esté durando la luz, sigue habiendo sanidad. El COVID solamente es una circunstancia que apareció en el 2020. Pero hay situaciones crónicas
que requieren la intervención de Jesucristo. Ojos que se abran para reconocer. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo convictará de justicia, juicio y pecado. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer ver que la justicia está solamente en Cristo, que somos pecadores, que hemos pecado y que si no nos arrepentimos seremos juzgados por la perfecta ley de Dios. Sin embargo, Jesucristo nos vino a redimir de la ley y a través de Él nosotros somos salvos y la ley no nos condena, porque el peso de la ley cayó sobre Jesús, porque Él llevó nuestros pecados. Entonces, ya vimos, todos somos pecadores. Cristo es el sanador. ¿Cómo se abren los ojos? Te humillas y te inclinas delante de Dios. Los ojos se abren por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Puedes verle a través de los ojos de la fe. Reconoces que Él es el sanador, el libertador, el salvador, la vida, el camino, tu justicia, tu redentor. Los ojos se abren por la fe en Cristo. Cristo, fíjese bien lo que aconteció con este ciego. Le preguntaron eso, pero luego dice en el versículo 6, Él dijo, mientras estoy, habíamos dicho en el 5, mientras estoy en el mundo, lo soy de este mundo. Y en el 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Oiga bien, Cristo es el autor y el consumador de la fe. Cristo le ayudó a este ciego a creer. Cristo le ayudó a este ciego a creer. ¿Por qué? Porque se acercó a Él. Porque se acercó a Él. ¿Y cómo le ayudó a creer? Yo siempre me había preguntado, ¿por qué el Señor Jesús hizo lodo con saliva? O sea, si usted se pone a pensar y alguien le dice, ¿sabes qué? Mira, y escupe y hace lodo y le dice, póngase en los ojos. Usted dice, es un cochino. ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué usó ese método? Y no es que es un método que lo volvió a usar. El Señor es genuino, Él se sale de la caja, Él se sale de los límites humanos, Él se sale de la razón, pero sin embargo tenía un objetivo. El hecho de que el Señor hizo lodo y se lo puso, porque a otros ciegos le dijo, Señor, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, le dijo Bartimeo, está bien, y recobró la vista. Pero a este ciego le agarra y le hace lodo con la saliva y la tierra y se lo unta en los ojos. Fue un punto de contacto físico para el ciego, para que tuviera fe. Le ayudó a su fe. La otra cosa es que recuerde que Él es el que formó junto con el Padre y el Hijo al hombre, allá en Génesis capítulo 1 y 2. Cuando dice que tomó la tierra y la hizo barro, lodo, y formó al hombre. De hecho, nosotros somos 75% de agua y
25% de tierra. La misma proporción que tiene el globo terráqueo. Entonces, el Señor tomó los elementos con que formó al hombre y con ellos lo aplicó para restaurar lo que se había perdido en la vista de ese hombre desde su nacimiento. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Ayudándole al hombre a creer. No solamente le dice eso, sino que pone la fe en acción. Y le dice, ve al estanque de Siloé, al estanque del enviado, para que entiendas que yo soy el enviado, te envío al enviado, al estanque, y te lavas. ¿Qué es lo que aconteció? Le ayudó a creer al aplicarle lodo y al moverlo, porque la fe sin movimiento, sin acción, sin obra, está muerta. Está muerta. Así que los ojos se abren por la fe en Cristo. Y Cristo es el autor y el consumador de la fe. Y Él sabe, hay algunas personas que no necesitan nada más que la pura palabra, como aquel que le dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y Él dijo, wow, nunca he visto en el pueblo de Israel tal fe. Fue el romano, el centurión romano, nunca había visto tal fe. Entonces a ese solamente le dice, ok, ve y como has dicho así sea, y plum, y quedó sano. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Cuando la persona tiene la fe que se requiere, el Señor así lo sana. Cuando no, el Señor nos mete en un proceso donde nos está activando la fe para que entonces nuestros ojos sean abiertos. Hay personas que hoy me están viendo y están oyendo esta palabra porque están en el proceso en el cual Dios está aumentando tu fe. Estás pasando por situaciones donde se requiere la fe y el Señor te está regalando fe. Y estás oyendo la palabra y estás oyendo la indicación que es importante accionar tu fe. Es importante mover tu fe. ¿Para qué? Para lograr tu milagro. ¿Para qué? Para que puedas ver. Y ahorita vamos a seguir. Entonces, fue entonces, dice, y se lavó, ¿vio? Le puso pie a su fe. Fue entonces y se lavó y regresó. Cuando ya había ido y venía de regreso, y regresó viendo. Y regresó viendo. El que cree, recibe la vista. El que cree, recibe el milagro. Entonces el Señor nos ayuda a través de la predicación, a través de la palabra, a través de las circunstancias, a través de un amigo, a través de un acontecimiento, a través de un movimiento de parte del Espíritu Santo y nos comienza a activar en la fe. El que cree es levantado, el que cree es exaltado. Mira, cuando tú ya compruebas tu fe, yendo y recibes el milagro, ¿qué es lo que acontece? Pasas a otro nivel, pasas a otra dimensión. Mira lo que aconteció en el versículo 8, dice, entonces los vecinos, oiga bien, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Sí se fija? Los vecinos y los que antes le habían visto, o sea, los que le conocían a este hombre. ¿Cómo lo conocían? Como un hombre que se sentaba a mendigar. Como un mendigo. Unos decían, él es. Y otro, a él se parece. Fíjate que sí se parece. Él decía, yo soy ese que era mendigo, pero ya no más. Lo levantó. Antes se sentaba a mendigar, ahora ya no más.
Dios siempre, cuando el Señor, tú pones tu fe en Cristo, Él te va a tocar y te va a levantar a un nivel superior. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso dice la Escritura, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe en Jesucristo. No quites los ojos de Cristo. Aunque esté ciego, todo lo que le dijo, todavía no había recuperado. Todo lo que le dijo, él le creyó. O sea que abrió sus ojos de la fe y recibió su milagro, recibió vista física. Muy bien. Entonces, los ojos se abren por la fe en Cristo. El que cree da testimonio de esto a todos. El que cree no solamente es levantado, no solamente recibe la vista, pero el que cree da testimonio a todo mundo. El que cree, el que recibe apertura de ojos, comienza a testificar a todo el mundo. ¿A quién les testificó primero? Cuando él dijo, yo soy, a la gente que le conocía, a los vecinos y a los que le conocían. Su oikono, la gente que entra a su casa, la gente con la que trabaja, la gente que te conoce. Cuando tú y yo abrimos los ojos, comenzamos a dar testimonio del que abrió nuestros ojos. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos? Respondió él y dijo, estoy en el versículo 10, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Testificó de su experiencia con Jesús. Testificó de la obra de Dios en su vida. Testificó de lo que él había oído y visto. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Abrir los ojos a los ciegos. ¿Para qué? Para que testifiquen. ¿De qué? De la obra de Dios. De lo que Jesucristo dijo y cómo se cumplió cuando nosotros lo obedecemos. Cuando el Señor nos habla y nosotros caminamos en lo que nos habla, se cumple la palabra de Dios. Porque Él no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Él es Dios. Él es Dios. Le testificó entonces a la gente que conocía y le testificó a los grandotes. ¿Quiénes eran los grandotes ahí? Los escribas y los fariseos, los religiosos, los sabios. ¿Oyó? Los sabios. Mire en el versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. O sea, los vecinos y los que le conocían lo llevaron a los fariseos. Ya les había testificado a los que conocía. Ahora le iba a testificar a aquellos que ni lo volteaban a ver. Los fariseos, los que tenían influencia, los que tenían billetes, los que tenían posición religiosa en aquella época. Y ahí estaba el mendigo ciego dando testimonio. Porque aquel que cree y aquel que Dios le abre los ojos por haber creído, lo que acontece es que
no se cansa de testificar. Le testificó a uno y le testificó a los otros. Ahora bien, ¿qué es lo que acontece? Hay gente que por más que quieras abrirle los ojos, no quieren ver. Por eso les decía la vez pasada, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vamos a ver aquí la ceguera espiritual. Ahorita vimos la ceguera física de este hombre, pero vamos a ver la ceguera espiritual. Las causas de la ceguera. ¿Qué es lo que estaba encegueciendo a los fariseos? Vamos a ver. Número 1, tradición y conocimiento. Tradición y conocimiento. La Escritura dice que el conocimiento envanece, mas el Espíritu da vida. El conocimiento envanece. El orgullo enceguece. El orgullo enceguece. Mira, vamos a leer el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, algunos de los fariseos, no todos los fariseos, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, hablando de Jesucristo, porque no guarda el día de reposo. Estaban por su tradición, estaban condenando el hecho de que Jesucristo en el día sábado, que era día de reposo, había sanado a un enfermo. Y entonces le dice, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, unos decían, este no procede de Dios, este es un hombre pecador, ¿cómo va a estar haciendo esta señal? Pero otros decían, pero entonces, ¿cómo es que siendo pecador hizo semejante milagro? Y comenzó ahí una discusión entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que acontece? El orgullo religioso nos enceguece. No solamente el pecado enceguece. El orgullo religioso también es pecado. Lo que pasa es que creemos que solo matar es pecado, que solo adulterar es pecado, que solo fornicar es pecado, que el homosexualismo es pecado, que robar es pecado. Pero también ser un legalista religioso es pecado. El mismo Señor confrontó a los fariseos en otra ocasión cuando Él sanó y les dijo, cuando lo juzgaron por haber desatado a la mujer encorvada, y les dijo, ustedes si tuvieran a un buey en día sábado atado, ¿no lo llevarían a beber agua? Y esta mujer que ha estado atada por tanto tiempo, ¿no debería de desatarla yo también en día sábado? Entonces, el orgullo religioso no nos ve, no nos deja ver. Y comenzamos a juzgar. Comenzamos a ver los pecados de otros creyéndonos más santos nosotros. El Señor Jesucristo le dijo, necio, ¿cómo vas a sacar la paja que está en el ojo ajeno cuando tú tienes una viga? El que está juzgando a otro es un religioso. Es uno que no entiende que está juzgando al otro porque peca y no entiendes que tú estás pecando de lo mismo o aún peor. Dios no nos mandó a condenar al mundo. Nos mandó a que el mundo sea salvo, nos mandó a que predicáramos a Jesucristo para que el mundo sea salvo por Él, a que les abriéramos los ojos, no que estuviéramos condenando. Y entonces mire, la incredulidad enceguece. Versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, estoy hablando de ceguera espiritual, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Pero los judíos no creían
que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ellos no creían, incrédulos. Hay gente que no cree que Dios, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su presencia, hace milagros. Hay gente que dice, como Tomás, hasta no ver, no creer. Y aquí estos no creían. ¿Y qué hicieron? A pesar de que los vecinos estaban diciendo, sí, miren, este ciego, se los traemos aquí para que sepan que fue sanado. Y cuando le pregunta al ciego, el ciego le da testimonio, sí, esto y esto y esto le hizo, pero dice, no creían. ¿Vio? ¿Qué es lo que acontece? La incredulidad enceguece. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú? Del que te abrió los ojos. Y les dice el ciego, pues debe ser profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Y entonces, ¿qué hicieron? Hasta que llamaron, dice, a los padres del ciego. Y mire, sigamos hacia adelante en el siguiente versículo. La incredulidad, que es ceguera, produce ceguera, no solamente produce ceguera, rechaza toda evidencia y testimonio. Fíjese, ahí está el testimonio del ciego que está viendo ahora. Está el testimonio de todos los vecinos y los que le conocían. Ahora mire. Entonces vinieron los padres y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. O sea, le están diciendo, sí, este es nuestro hijo y él nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, ya él ya está grande, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, miren, aquí hay dos cosas interesantes. Mandan a traer a los padres porque quieren saber si en verdad era ciego. No les bastaba ni el testimonio del que había estado ciego, ni el de los vecinos, ni el de los que le conocían, que lo trajeron a ellos. Querían ver si era cierto. Mandan a traer a los padres y aunque mandan a traer a los padres, tampoco creen. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No importa lo que te digan, lo que te testifiquen. No importa las evidencias. Mira, dice la Escritura que 500 personas vieron a Jesucristo resucitado. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el último. Yo también me permitió. Y yo le digo ahora a Pablo, no, tú no eres el último. Yo testifico que el Señor resucitó porque a mí se me apareció el Señor resucitado. Y habemos tantos millones de cristianos, de hecho billones de cristianos, que damos testimonio de que Jesucristo abre los ojos, de que Jesucristo está vivo, de que Jesucristo hace milagros, de que Jesucristo es el camino y la vida y la verdad, que Jesucristo sacia y llena el corazón. Y sin embargo, hay mucha gente que no importa lo que acontezca, siguen en su incredulidad, en su ceguera. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguir orando por ellos. ¿Por qué? Porque el Señor murió también por ellos. ¿Estamos? Entonces, interesante.
interesante que aquí cuando en el 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era Mesías, fueran expulsados. O sea, los padres todavía no son creyentes. Los padres todavía no son creyentes. Los padres saben que hubo un milagro. Y saben que Jesús es el que hizo el milagro. Porque se lo han de haber dicho, no estaban ahí los padres. Pero le testificaron a la gente, mira, tu hijo ya ve. Los padres saben que Jesús le hizo el milagro. Pero no les dicen porque dice que tenían temor. ¿Por qué tenían temor? Porque ellos habían dicho que si alguno confesara a Jesús, que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Hay mucha gente que conoce de Jesús, que han oído amigos testificarle de las maravillas de Jesús, pero sin embargo no confiesan a Jesús. ¿Por qué no lo confiesan? Y hay gente en la iglesia que llega a las iglesias, que se sientan en las iglesias y han oído la palabra y han oído testimonio, pero no confiesan a Jesús. ¿Por qué no lo confiesan? Por la misma razón. Porque si alguno confiesa que Jesús es el Mesías, son expulsados. ¿De qué? De sus grupos. De sus grupos. Yo me acuerdo cuando yo fui expulsado, yo era carismático, o sea, estaba dentro de la iglesia católica, era un carismático. Y comencé a leer la Biblia, y comencé a leer la palabra y a tener hambre de la palabra. Y comencé entonces, me pusieron como anciano de los carismáticos y comencé a predicar la palabra. ¿Qué es lo que predicaba? La palabra que estaba escrita. Y daba testimonio de quién, del Dios que me estaba revelando cada día. Llegó un momento, debido a que predicaba la verdad, que el cura me llamó y me dijo, tú tienes ideas protestantes. Nunca había estado yo en una iglesia protestante. Nunca había estado yo en una iglesia evangélica. Pero sin embargo, por la palabra que el Señor me abrió los ojos para que pudiera ver a Jesucristo, me enamoré de Cristo, me enamoré de su palabra y comencé a predicar su palabra porque me dieron apertura para eso ahí mismo en la iglesia. Llegó un momento que por estar confesando que Jesús era el único camino para llegar a Dios y que no había nadie más, que solamente existe un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, eso es lo que dice la palabra. Por esa razón me expulsaron de la iglesia. Me estoy explicando. Pero hay gente que tienen temor, tal vez no es de la iglesia, están en la iglesia cristiana, pero tienen temor que los expulsen de sus grupos de amigos. Y entonces no confiesan, yo les digo, son cristianos, agentes secretos cristianos, que no quieren que nadie se dé cuenta que son cristianos. Que no le hablan a nadie de Jesucristo, ni en su trabajo, ni en su vecindario. Nadie sabe. Entonces, déjame continuar. A los que Cristo le abre los ojos, alumbran. Los que ven, alumbran. Los que dejan de ser ciegos, comienzan a alumbrar. ¿Por qué? Porque hablan igual que este ciego. Hablan y testifican de lo que han visto. ¿Qué han visto? Ahora ya pueden ver a Cristo. Ahora pueden ver a Cristo. Entonces, ¿de quién hablan? De Cristo. Está resucitado. Es todo lo que tú necesitas en tus problemas. No necesitas un psicólogo. Estás angustiado. Dicen que el 50% de las personas están angustiadas, estresadas por lo que está aconteciendo ahorita. Con temores por el COVID, angustiadas por estar encerrados, dicen. Pero no estamos encerrados, somos libres en Cristo. Tenemos libertad.
Entonces, los que hemos recibido la vista, mira, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Una vez más lo volvieron a llamar y dijeron, da gloria a Dios. Estamos en el versículo 24. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ustedes están hablando de que es pecador, ustedes ni lo conocen. ¿Cómo saben que es pecador? ¿De qué lo acusan? Yo lo único que sé, le dice, es que yo estaba ciego y ahora veo. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos. La gente dice, uy, soy un fanático. No, yo olvídate de eso. No soy fanático, lo que pasa es que Dios ha cambiado y ha transformado mi vida. Dios ha abierto mis ojos, Dios me ha libertado. Dios me ha prosperado, Dios me ha abierto puertas. Dios me ha empoderado, me ha dado su Espíritu Santo, su sangre. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, de eso testificamos. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Ahí está, mira, siguen preguntando. ¿Por qué? Porque no entienden. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho, no, y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Cuando él dice eso, ¿quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Quiere decir que él ya se incluye como un discípulo. ¿Ustedes también quieren ser discípulos? Entonces, los que ven, alumbran. ¿Por qué? Porque se hacen discípulos de Cristo. Contienden por la fe. Oiga bien, ellos no tienen temor de dar testimonio de Cristo, contienden por la fe, derriban argumentos, no tienen temor. Versículo 28 vemos estos puntos. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. ¿Cómo van a saber de que Dios habló a Moisés? Si eso es por la tradición, aunque fue cierto, pero fue por la tradición. Ellos no saben, tenían fe en eso, perfecto, pero estaban viendo al Cristo, al Dios encarnado, haciendo milagros y sin embargo no tenían ojos para ver. Respondió el hombre, versículo 30, y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Ahí está el testimonio y está refutando lo que ellos dicen. Pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de a dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ustedes no saben quién es, pero mira el poder que tiene. A mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, le dice él. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, en pocas palabras le está diciendo, a ustedes no lo oyen, porque ustedes no hacen. ¿Qué señal hacen ustedes? ¿Cuál es el poder manifestado en sus vidas? Pero Jesucristo, mira, si fuera pecador, entonces ¿cómo es que Dios lo oye? ¿Cómo es que Dios le contesta? A los pecadores no le oye, salvo de que se humillen delante de Dios para que los levante, salvo de que crean para que los sane. Pero cuando endurecen su corazón, no los oye. Desde el principio, dice el 32, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste en pecado y nos estás enseñando a nosotros. Orgullo religioso. Ellos se creían mejor y sin embargo él
tiene mejor testimonio porque les está poniendo en su lugar, les está diciendo, si este no fuera de Dios, le está diciendo cosas que tienen sentido común. Si no fuera no viniera de Dios, Dios no lo oyera, no habrían señales, no habrían prodigios. Y esto es lo tremendo, que ustedes no sepan de dónde viene. Entonces dice que tú naciste en pecado y nos enseña a nosotros, dice, y le expulsaron. ¿Vio? Cuando la gente no puede con alguien, mire lo lindo, porque hay gente que cree el testimonio y esos siguen a Jesús junto con nosotros. Pero hay gente que no cree y a pesar de todas las evidencias, y aunque tienen las evidencias como quiera, como no pueden con ellos, lo expulsan. Es como a Esteban. Esteban dice que tenía denuedo y habló a los que estaban ahí, a Pablo y a sus seguidores, en aquel entonces Saulo, y como no pudieron contender con la sabiduría que Esteban tuvo, ¿qué es lo que hicieron? Lo apedrearon. A este ciego lo sacaron. Pero sin embargo, no importa cuáles fueron las consecuencias de su fe, él sabía que le habían abierto los ojos. Y él iba a seguir a aquel que le había abierto los ojos. Al ciego, nuestro Dios le abre los ojos para poder ver a Jesucristo. Esa es la razón. Dios quiere abrirte los ojos. Dios quiere abrir los ojos de tu familia. Dios quiere abrir los ojos de tus vecinos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vean a Jesucristo. 35 y termino aquí con los últimos versículos. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús vio que lo habían expulsado y lo llamó y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Antes no lo podía ver a Jesús, pero ahora le está diciendo Jesús, mírame, ahora tú puedes ver, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquellos que Dios nos abre los ojos, vemos claramente a Jesús. Y porque lo vemos, sabemos que Él es el Hijo de Dios. Sabemos que Él es el Dios encarnado. Sabemos que Él es el que resucitó y está a la diestra del Padre. Y por eso, porque ahora le vemos, le adoramos. Este hombre entendió quién es el Hijo de Dios, adoró, cayó postrado de rodillas delante del Señor. Dijo Jesús, pues para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. O sea, aquellas personas que se creen muy sabios, el Señor los avergüenza y los enceguece. Pero aquellas personas que se humillan delante del Señor pueden ver a Jesús y adorarlo en espíritu, en verdad. ¿Ves tú? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver a Jesús? Y si lo ves a Jesús, ¿eres un discípulo? ¿Estás dando testimonio? Porque eso da testimonio de que tú ves. Porque a los que el Señor ha abierto los ojos, se los ha abierto para que vean a Jesús y crean que Él es el Hijo de Dios. Y que den testimonio de que está resucitado, de que vive por siempre y sigue haciendo milagros. Así que este es el mensaje. Para la iglesia, si ves, entonces da testimonio de Jesús. Si dices que eres iglesia
y no das testimonio de Jesús, hoy el Señor quiere abrir tus ojos. Ya no endurezcas más tu corazón. El Señor quiere que lo conozcas, que lo veas en su magnificencia, en su grandeza. El Señor quiere hacer ese milagro en ti para que puedas entrar en el tercer cielo y contemplar su hermosura y ver sus obras maravillosas. Pero no solamente eso, el Señor te quiere utilizar a ti para que abras los ojos de otros. Hoy yo declaro apertura para tus ojos en el nombre de Jesús, para que adores, para que alabes, para que sirvas a los propósitos del reino de Dios y del Rey de Reyes, a Jesucristo. Te bendigo, te bendigo. Te invito a que prediquemos el Evangelio, a que te prepares, que te prepares. Tú eres alguien que si recibiste la vista, el Señor te quiere usar para que abras la vista de mucha gente. Entonces, ahorita el confinamiento, lo único que nos deja es reunirnos máximo 10 personas. O sea, la iglesia ahorita, lo que es la congregación de los santos en el edificio, no nos vamos a reunir por un buen rato, hasta que estemos en la etapa 3. Apenas vamos a querer entrar en la etapa 2. O sea que esto va un poquito más para largo. Pero te quiero decir que si tú ya no eres ciego, tú puedes testificar. Y puedes hacer lo que yo estoy haciendo. Puedes en línea invitar a personas. Más adelante voy a estar instruyendo a todos aquellos que quieren formar grupos pequeños, formar células donde se abran los ojos, donde se sanen a los enfermos, donde se predique la palabra del Señor. Yo los voy a instruir cómo hacer esto. Así que comienza a soñar, comienza a abrir ojos, comienza a hablar por teléfono, comienza a hablar FaceTime o por WhatsApp. Ahora se pueden reunir hasta 6 personas por WhatsApp cara a cara. Puede hacer muchas cosas. Yo te bendigo. Yo te bendigo. Sigue hacia adelante. No estamos enclaustrados. El que tiene vista puede ver con claridad. El mundo necesita conocer a Jesucristo. Dios te bendiga. Que tengas paz. Nos vemos. Hasta luego. Te bendigo, iglesia, cosecha de Dios. Bye.